Hola a todas y todos y todes y todis y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Sapiens Procesual. En el capítulo anterior hablamos de cómo con la llegada de la modernidad la historia del pensamiento humano se dividió en dos y pasamos de tener una lógica subjetivista en la que se cree que todo en el mundo es producto de un agente que actúa, llámese rey, llámese Dios, llámese fuerzas de la naturaleza, llámese el sistema, a contar con una lógica sistémico-procesual. Vimos que esta lógica subjetivista es la que nos armamos en la cabeza por default con las experiencias, digamos, estándar que tenemos y que de hecho ha sido la lógica que nos ha acompañado e incluso nos sigue acompañando todavía hoy en día durante el 99.7% de la historia del pensamiento humano. También vimos que para entender mejor cómo carajos sucede esto, es decir, por qué creemos intuitivamente que el mundo está hecho por alguien y que hasta la cama tiene voluntad cuando nos pegamos con ella en el dedo chiquito del pie, pues tenemos que hacer un zoom a lo que sucede cuando construimos esas primeras estructuras cognitivas, o sea, en pillar con una lupa ese paso del periodo sensorimotor al periodo preoperacional. Para Dux, el señor que estamos estudiando juiciosamente en este canal, esa explicación de creer, o sea, el por qué creemos que todo en el mundo está hecho como por un dios o como por alguien que hace algo, él se lo atribuye sobre todo al papel del papá y a la mamá pues en la formación del bebé, porque según Dux, como los papás son las personas, las figuras de cuidado, son quienes causan los eventos importantes en la primera parte de la vida del niño, pues el niño le atribuye de alguna forma como mis papás hacen esto, entonces debe ser que otras personas hacen cosas en el mundo, incluyendo el mundo mismo. Sin embargo, en esta explicación que ofrece Dux, hace falta una pieza que la tiene nuestro querido amigo Piaget. Como vimos en capítulos anteriores, es el niño quien construye la realidad a partir de su acción. Él es literalmente Dios y creador del mundo, porque recordemos que para el bebé no existe el mundo, sino que lo tiene que construir en sus estructuras cognitivas desde que nace, y es su naciente intención la que mueve su pequeño universo, en el que por supuesto pues se encuentran los papás o pues las figuras de cuidado, quienes pues giran alrededor de él, pero son más eso, están alrededor de él, pero es el niño quien tiene que construir el mundo. Entonces, esta lógica subjetivista no provendría de esa sensación de que el mundo está hecho por alguien más, porque pues primero que todo, como vimos en capítulos anteriores, para el bebé recién nacido no existe un alguien más. De hecho, no existe el mundo, sino que inicialmente su mundo, su cabeza es una vaina mezclada entre lo de adentro y lo de afuera. El bebé no sabe que él es una cosa y que los objetos son otras cosas diferentes a él. Él es uno con el mundo. En pocas palabras, el bebé cuando recién nace es un bloque indiferenciado, e incluso cuando empieza a diferenciarse, lo primero que empieza a construir es su propio cuerpo antes de pues el resto de los objetos. Además, debido al mecanismo de la asimilación y la acomodación que vimos en episodios anteriores, donde pues profundizó mejor sobre ese funcionamiento de la inteligencia descrito por Piaget, pues gracias a ese mecanismo de asimilación y acomodación que le pone límites a lo que el bebé puede aprender, el niño asimilará únicamente lo que puede asimilar. O sea, si no tiene las estructuras previas que le permitan entender cierto aspecto de la realidad, pues no lo va a entender. Entonces, este mecanismo de la inteligencia le pone límites a lo que podemos aprender y no aprender, y por eso hay una lógica de desarrollo que está demarcada súper claro en los primeros meses de vida. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mejor. Un bebé recién nacido no logrará never in the life hacer que su sonajero suene intencionalmente. ¿Por qué? Porque, como dije, pues el man aún no tiene las herramientas cognitivas que le permiten hacer pues ese gesto de pues agitar y hacer que ese sonajero suene. Si dijimos que el bebé en el punto de partida es un bloque indiferenciado, o sea que él es uno con el mundo y no es capaz de diferenciarse, pues el bebé ni siquiera sabe que su mano le pertenece y que le va a hacer caso y que va a ser capaz de jalar algo. Tampoco entiende la relación que existe entre su mano y la cadenita o la cuerdita del sonajero, y no entiende muchas cosas porque no ha construido esas vainas en su mundo, no ha hecho los ejercicios necesarios para que esto sea posible. Entonces, para que el bebé sea capaz de hacer que su sonajero suene, el man tiene que hacer un montón de ejercicios previos que se traducirán en la construcción de unas estructuras cognitivas. Primero, o sea, basic, así, el bebé tiene que hacer, el primer ejercicio que tiene que hacer es el de agarrar, el de estar haciendo este movimiento. Entonces uno lo ve, que agarra la mano del papá, de la mamá, la cobija, sus deditos también. Ese es el primer como ejercicio. Luego debe hacer el ejercicio de mover el resto
del brazo. Entonces ya hizo este ejercicio de prensión o de agarrar y va a empezar a ejercitar el resto de su cuerpo. Entonces uno ve a los bebés así, moviendo los brazos, moviendo los pies, agarrándose los pies, en fin, todo este tipo de ejercicios. Y luego seguirá experimentando un montón, agarrando las cosas, acercándolas, tirándolas, jalándolas, botándolas, en fin. Solo cuando este bebé hace este montón de ejercicios y muchos más es que podrá agarrar la cadenita o la cuerdita del sonajero, jalarla y entender que es por su acción que esa cosa se mueve. Pero como he dicho, esta vaina, este proceso es una cosa orgánica. Una cosa lleva a la otra y la otra a la otra y la otra a la otra. No se puede saltar como que el bebé nace y ya está agarrando el sonajero y luego con un doctorado, no. O sea, es una cosa a la vez en un proceso orgánico. Tiene de nuevo una lógica de desarrollo. Y como he dicho en episodios anteriores, no importa si naces en Saúl, en Caracas o en, no sé, en Guarinosito, este proceso es el mismo en todos los bebés. Entonces, long story short, el niño empieza a asimilar únicamente lo que es posible dominar gracias a las estructuras cognitivas que tiene disponibles, que fueron el resultado de los esfuerzos de su acción. Lo único que percibe el bebé, o sea, lo único que existe para el bebé, es lo asimilable. Y lo asimilable es lo que puede manipular con su acción. Es comprensible que para él el mundo sea lo que un sujeto hace, y ese sujeto es él mismo. Lo que no ve, no escucha ni toca porque no es asimilable para el bebé en ese momento, pues no existe para el lactante. Y es por eso que aunque no nacemos místicos, sí o sí cada uno de nosotros nos volvemos creyentes en Dios o en el destino o en las fuerzas de la naturaleza o de lo que sea por default, porque pues así es como funciona el mecanismo de nuestra inteligencia. ¿De qué edad a qué edad? ¿Qué? ¿Nos volvemos creyentes? Sí. El niño empieza a actuar, ¿sí? Y se empiezan a construir unas estructuras cognitivas que Dux llama estructura de la acción, porque fueron el resultado de la acción del niño, ¿sí? Uh-huh. Cuando el niño busque darle una explicación al mundo, pues ¿a qué va a recurrir? A esa estructura que tiene. Entonces, recurrir a esa estructura de la acción para explicar cómo funciona el mundo, y por eso se llama como una lógica subjetivista, que es la lógica de explicar el mundo a través de un sujeto. Entonces apenas el niño diga, marica, porque si le digo a la piedra muévase y no se mueve, ¿por qué? Entonces el man automáticamente piensa, es que no quiere moverse. Apenas el niño busque darle una explicación al mundo. O sea, no es como que los niños, o sea, básicamente los niños ateos no existen. No. No se puede. No, o sea, puede que digan que son ateos porque tal vez los papás los crearon ateos, pero en el fondo sienten que creen en la magia. Sí. Creen en Harry Potter y se creen Malfoy o algo así. Pues más que eso, porque incluso pueden decir, no existe, pero de pronto, no sé, si no sé, tienen un examen, a lo mejor harán pequeños rituales para que les vaya bien. Así como, me voy a poner siempre que no voy a pisar las líneas de las baldosas, o me voy a poner estos calzoncillos, o no sé, no voy a comer dulces y con eso como que hago ese sacrificio para que me vaya bien en el examen. O sea, los niños generalmente, y pues de hecho es una lógica que queda tan arraigada que incluso como adultos, hasta los ateos, pues es difícil desarraigarse completamente de esa lógica, porque es como la que tenemos a la mano. Cuando no entendemos algo, es a la explicación a la que recorremos como por default, como que es lo más breve, decir como, debe ser porque alguien, así uno no diga quién, causó X cosa. Entonces eso de que la religión y la iglesia le lava el cerebro a la gente para que crea en un ser no sé qué y no sé, alienarnos del mundo, pues no están así. Nadie nos tiene que convencer de que Dios existe. Cada uno de nosotros, sin ninguna coacción, en el fondo cree que está ahí, porque esta estructura que construimos por default está arraigada ahí desde ese momento en el que agarramos el sonajero e hiciéramos que se moviera. De hecho, hasta el más ateo en un mal día puede creer que, no sé, que el universo confabuló en su contra, o que conoció a la persona de sus sueños gracias al destino. Puede que no le diga Dios, pero la lógica subjetivista está ahí. Pero bueno, ya iremos profundizando en esto, en esta pues filigrana de lo que sucede en ese paso del sensoriomotor al preoperacional, donde se nos aclararán pues muchas cosas de por qué esta lógica es subjetivista. Pero bueno, profundicemos en esto, viendo cómo va surgiendo la causalidad en el lactante, que pues, los lactantes es de los 0 a los 2 años más o menos, bajo esta lógica subjetivista. Cuando digo causalidad me refiero a la explicación que buscamos respecto a la causa de las cosas. Cuando el nene nace, pues aún no hay una causalidad, no hay una noción de causalidad, de buscar como por qué
las causas de las cosas, sino más bien, como dice Piaget, una acumulación de sensaciones aún desordenadas. Por lo que el objetivo del bebecito más bebé no es comprender qué causa qué, sino simplemente modificar lo real para acomodarlo a su acción. Todo esto implica que el niño tenga la sensación de que su esfuerzo es la causa de todo fenómeno. Como es el niño quien construye activamente su mundo circundante y todo el trabajo duro de ejercitar los esquemas que va adquiriendo pues debe ser realizado por él mismo, el baby tendrá la sensación de que su esfuerzo es la causa de todo acontecimiento. De nuevo, él es el mini dios en su mini universo. Una observación interesante al respecto es lo que sucede con la primera conquista del bebé, que es la de su propio cuerpo. Para el bebé más pequeñito, pues sus manos y sus pies hacen parte de ese mundo difuso y ajeno, pero como dije, a través de su acción, de su experiencia, pues logrará dominar y coordinar pues esos movimientos de sus manos y de sus pies. No sé si han visto recientemente a un bebé, pero cuando tiene ya un par de mesecitos, pues el man está así súper contento, agarrándose los pies y mirándose las manos y así como, pues aunque no lo parezca, el man acaba de ganar una batalla épica, logrando dominar esas bestias salvajes que eran sus manos y sus pies con su asombroso poder mental. Pero en este punto el niño, digamos que sobreestimará sus poderes, entonces él dijo como, dominé estas bestias que son mis pies y mis manos, entonces ahora voy a poder dominar el mundo. Pero no. Para que me crean, les voy a contar una anécdota de Piaget con respecto a sus hijos, que recordemos, Piaget estaba así como, pues desde que nacieron sus hijos Jacqueline, Laurent y Lucien, pues el man fue como, voy a mirar qué hacen estos guaguas ahí para pues estudiarlos así súper mega a profundidad. Entonces les voy a leer una de esas observaciones. Esta observación que les voy a leer es de Laurent, y el mancito tenía 3 meses y 12 días cuando sucedió lo que sucedió. Laurent se halla en presencia de un sonajero colgado del techo de su cuna y del que cuelga una cadena de reloj. Desde el punto de vista de las relaciones entre la cadena y el sonajero, el resultado de la experiencia es totalmente negativo. Laurent no tira por sí mismo de la cadena y cuando se la pongo en la mano la sacude por casualidad y escucha el ruido. Mueve la mano pero suelta la cadena. Por el contrario, parece establecer rápidamente una vinculación entre los movimientos de su mano y los del sonajero, pues habiendo sacudido su mano por azar y escuchado el sonido del sonajero, vuelve a sacudir su mano en el vacío mirando al sonajero y la agita cada vez más fuerte. Luego, al comprobar que el sonajero no se mueve, Laurent dirige su mirada hacia sus manos, que continúa agitando. Examina con gran atención su mano derecha que balancea y conserva ante esta mano la mímica exacta que tenía ante el sonajero. Todo sucede como si estudiara su propio poder sobre su mano, de la misma manera que acaba de entrever su poder sobre el sonajero. Esta primera noción difusa de causalidad está cargada de lo que Piaget llama como eficacia y magia fenomenista. Cuando el niño quiere prolongar estos espectáculos interesantes, como lo es lograr que el sonajero suene, al principio no buscará un contacto físico con el sonajero, o en este caso pues con la cadenita que era el intermediario entre el sonajero y él, sino que simplemente repetirá el gesto que provocó el espectáculo, o sea, el sonido del sonajero, como si el gesto mismo estuviera cargado de toda la eficacia necesaria para prolongar el espectáculo. Así como logró manipular su mano y el resto de su cuerpo con su esfuerzo y sin intermediarios, pues el bebé cree que su acción sobre otros objetos no necesita de un contacto físico, sino que solo hace falta pues hacer el gesto. Aquí solo hay un agente intencional, aunque inconsciente, de su intención, el mismo bebé en su actividad. Cuando el niño en este periodo sensoriomotor logra subordinar medios afines, o sea, no sé, entender que la cadenita sirve para jalar el sonajero y que suene, o jalar la cobija, que sería el intermediario para alcanzar un juguete, empieza a surgir con la intencionalidad una noción un poquito más clara de causalidad, aunque como dije, pues aún ligada a los gestos del bebé. El bebé empieza a reconocer que las cosas tienen una autonomía y que él no controla todo en el mundo con mover las manos, solo que ahora le empieza a atribuir también a las cosas movimientos autónomos, como que dice, mierda, si yo puedo controlar las cosas, a lo mejor las cosas también se pueden controlar a sí mismas. Entonces Piaget nos cuenta que su hija Jacqueline, por ejemplo, en este periodo en el que empieza a entender cómo funciona el mundo físico, digamos que si jala las cosas pues hay consecuencias, la vieja bebé, así, porque bueno, en Colombia uno dice vieja, como, bueno, ni siquiera en Colombia, como en Bogotá, whatever, bueno, la nena espera que su pelota de goma se mueva por sí sola, como si tuviera una fuerza interna, aplicando pues esta lógica subjetivista
en proceso de formación. En las puertas del periodo preoperacional, el niño ya ha logrado ver su cuerpo pues diferente o distanciado de otros cuerpos, de otros objetos, y en ese momento, pues como he dicho, ya es capaz de reconocer las relaciones externas, las relaciones causales externas. Sin embargo, reconoce solo las inmediatas, porque si le presentamos al niño un problema que va más allá de las competencias cognitivas con las que cuenta o de las estructuras cognitivas que ha desarrollado, pues el man vuelve a los gestos de magia fenomenista y pues la eficacia. Les voy a leer una observación de Jacqueline cuando tenía 1 año, 6 meses y 8 días. La Jacqueline está sentada sobre una cama grande ante una manta apelotonada en forma de montaña. Coloco en el alto de la manta un corderito de madera y golpeo la parte inferior de la manta de manera que a cada sacudida el corderito se aproxima a la niña y termina por rodar hasta sus manos. Vuelvo a colocar el corderito en lo alto. Jacqueline imita con éxito lo que ha visto y hace rodar 2 o 3 veces el corderito hacia ella. Pongo entonces el corderito sobre una mesita de luz más o menos a 1 metro de Jacqueline, a su misma altura, pero separada de la cama donde ella está unos 80 centímetros. Jacqueline se pone a golpear la manta como anteriormente, mirando el cordero y golpeando cada vez más fuerte, como si el fracaso de este procedimiento se debiese a la debilidad de los golpes. 5 días más tarde, Jacqueline está sobre la misma cama. Le saco su corderito, pero en lugar de ponerlo sobre el acolchado, lo deposito sobre la mesita y lo empujo ligeramente con el dedo. En cuanto me detengo, Jacqueline golpea el acolchado mirando el juguete. 1 semana después, Jacqueline está de nuevo sobre otra cama. Pongo la cadena de mi reloj sobre lo alto del acolchado. Jacqueline golpea esta y la cadena se desliza hacia ella. Jacqueline se ríe y vuelve a comenzar. Tomo entonces el objeto y lo pongo sobre una silla a 1 metro de la cama. Jacqueline golpea 2 o 3 veces el acolchado, pero débilmente y sin convicción, como por las dudas, para ver si, tal vez, en el procedimiento tiene éxito. Pongo finalmente la cadena sobre el respaldo de la silla. Jacqueline la mira y no reacciona. Entonces, como acabamos de ver en el caso del corderito y la cadena, sobreestimaba su gesto de golpear el acolchado como si este fuera suficiente pues para alcanzar el corderito que estaba pues en la mierda. Al final comprende que no es golpeando el acolchado cómo logrará el objeto de su deseo. En este punto, Jacqueline se encuentra en este paso al periodo preoperacional, entonces en el que pasó de una indisociación total con el mundo a lograr entender las relaciones causales que existen en el mundo de los objetos, sobre todo los objetos cercanos y cotidianos a ella. Ahora bien, en el paso del plano motor al plano simbólico, el niño tiene que volver a empezar la construcción del mundo, porque aunque pareciera que en la práctica ha entendido el manejo de los objetos a través de medios, es decir, que existen relaciones causales entre las cosas, desde Dubs diríamos que este reinicio es en realidad la aplicación de la estructura construida en el periodo sensoriomotor como lógica subjetivista a las cosas, porque ahora, ya en el periodo preoperacional, o sea, cuando ya los niños están un poquito más grandes, ya el niño o niña no busca solamente interactuar con las cosas, sino explicarlas, darles un orden y así aumentar su competencia de la acción o el control del mundo, como el control de las cosas, como entender cómo funciona pues esta vaina. Como esta lógica subjetivista es la única con la que cuenta el bebé, el futuro niño al momento de buscar una explicación para un suceso o un objeto, pues acudirá a esta lógica buscando un origen en un sujeto que hace surgir de sí pues esta acción o este fenómeno que quiere explicar. Podríamos decir algo así como que el niño se dice en ese momento, yo no puedo controlar todo en el mundo como si controlo mi mano, pero a lo mejor alguien más sí que puede hacerlo. Cuando no entendemos algo, esa es la explicación más sencilla y la que tenemos a la mano. El controlador y creador del mundo no puede ser una fuerza que no sea humana o que tenga una intencionalidad parecida a la humana. Como esa creencia es muy fuerte, pues queda súper arraigada en nuestro ser. Es más fácil y sencillo creer que los árboles están hechos para protegernos del sol que dar cuenta de todo el proceso evolutivo de las plantas en independencia del ser humano. Es por eso que, como veremos más claramente, en los niños, en los adultos de sociedades primitivas e incluso en adultos escolarizados de las sociedades que llamamos modernas, se cree que todo suceso tiene una intencionalidad, es decir, un punto de partida o un origen desde el cual emerge una acción y pues voilà el resultado.
Esta explicación que busca el origen y encontrándolo, siente que ha respondido a su pregunta, desconoce lo que sucede en el medio, desconoce los procesos y es por eso que es finalista o teleológica. Digamos que es algo así como que la consecuencia ya está escrita en la causa. En el siguiente capítulo veremos en profundidad qué tiene que ver esto con el hecho de que los niños crean que hay monstruos debajo de la cama o que si hacen pequeños sacrificios lograrán que sucedan ciertas cosas. Muchas gracias por ver este nuevo video. De nuevo quiero agradecer a Tatiana Roncancio, quien me ayudó leyendo el guión y haciendo algunos comentarios, y como siempre a mi amado Juan Pablo Velázquez, que me apoya aquí con el sonido y también pues la cámara. Si les gusta el contenido de este canal y de estos videos, por favor compártanla con sus amigues, escríbanme en los comentarios si tienen preguntas o sus opiniones, y pues nada, qué chévere estar aquí de vuelta y ya nos vemos en el siguiente video.